Edificio Fisher, una visita que me debía de mi anterior recorrido en 2016, donde me hice una escapada a la planta autopartista de los hermanos Fisher. Bueno, ahora haciéndonos una escapadita a la Fisher Body Plant, la planta también automotriz de los hermanos Fisher, que cerró en la década del 70. Esta sí está muy conectada a la crisis que tuvo la industria automotriz aquí en la década del 70, después de la crisis del petróleo del año 73. En aquel momento esa planta estaba por ser el set de filmación de una película ambientada en aquella época, principios del siglo XX, con todo el auge de la industria automotriz y bueno, todo lo que devino después. Este fondo y todo lo que acabo de ver recién, tanto el edificio contiguo de Albert Kahn, en aquel momento todos espacios de oficinas comerciales, hoy está haciendo un desarrollo inmobiliario de apartamentos de lujo y bueno, este edificio contiguo, el Fisher Building, son el Vaticano de la modernidad. La sensación es la misma que alguien que recorre el Vaticano y se aproxima por ahí a ese esplendor de la época renacentista. Bueno, acá ocurre lo mismo, pero tiene que ver con la modernidad, cuyo epicentro fue aquí, a comienzos del siglo XX, con todo lo que fue el auge de la industria automotriz y lo más emblemático, todo lo relacionado, que aquí se ve por todos lados el nombre de Ford, que es la invención y el desarrollo de la línea de producción. Lo vi en el mural de Diego de Rivera, espectacular, que está en el Detroit Institute of Arts, que describe aquel proceso que implicó en su momento que el Ford T se abaratara en un cuarto y se expandiera la producción a las nubes. Precisamente, si hablamos de producción de autos, los hermanos Fisher, que era una familia que provenía de Ohio y que estaba vinculada en su origen a la producción de materiales y de insumos para lo que era la actividad hípica, en cuero. Bueno, eso después fue extrapolado y llevado al terreno de las autopartes para aquellos autos de la época que tenían un montón de piezas de cuero y de otros materiales. Esta autopartista, en aquel momento, estamos hablando de los años 20 o 30, fue absorbida, comprada por la General Motors en un valor que en esa época era de un poquito más de 200 millones de dólares, lo que equivale a hoy a 2.000 millones de dólares de esta época. Con esa venta, los hermanos Fisher se convirtieron en la familia más rica de Detroit. Y esto se puede palpar aquí, en las escaleras, en los techos. Tuve un picaporte en la mano que casi se me cayó el brazo. Los botones de los ascensores, todo esto estaba incluido en el edificio, en los edificios originales diseñados por el arquitecto Albert Kahn, un alemán proveniente de Prusia, que yo tengo dudas que haya sido arquitecto, simplemente traía una formación profesional, un métier, un oficio en el momento que emigró de Alemania. Si de algo se trata Albert Kahn, es sinónimo de todo lo que fue la arquitectura industrial en Estados Unidos. Alrededor de un 50, un 60%
de todos los edificios industriales de Estados Unidos, en particular algunas de las plantas automotrices que emergieron en esa época, eran todas de diseño de Albert Kahn. Algo que se prolongó hasta la época posterior al lanzamiento de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra. ¿Y por qué menciono este hito? Porque una de las plantas vinculadas al proyecto Manhattan, donde se construyó la bomba atómica, era precisamente una planta automotriz vinculada en su momento a esta actividad y al diseño puntual de Albert Kahn. Y como todo lo relativo a la bomba atómica, después de que se lanzara, cayó en una suerte de ostracismo, pasó a convertirse en un tema tabú, a la par también este arquitecto que en ese momento como que se convirtieron estos edificios como en una señal, en un símbolo del secretismo y como que había que dar lugar y abrir otra época nueva. Es impresionante ver todo este lujo, que es un lujo sobrio, no tiene cosas remanidas fuera de lugar. Cuando uno viene a esta ciudad que ha sufrido tanto el proceso de desmantelamiento y disgregación de todo el aparato manufacturero y en particular la industria automotriz, se sorprende y más bien se cae de culo. ¿Cómo puede ser semejante esplendor, lujo y demostración de las capacidades técnicas en una ciudad que, recorriéndola ayer, hoy tiene no menos de 2 o 3 casas abandonadas por cuadra? Depósitos, hoy proyectos de loft como el que vi ayer cerca de un bar muy lindo de Congregation Bar. Pero no conozco prácticamente un caso de una ciudad como esta donde uno pueda caminar en el medio y percibir semejantes contrastes. Este Vaticano moderno, a la par de casas cerradas, con los vidrios rotos o clausuradas con tabiques de madera, es impresionante. Y si hay algo por lo cual puse interés en esto, no tiene que ver con las cuestiones arquitectónicas, no es mi métier, sino con la cuestión política. El sistema electoral norteamericano trae hoy, ya de hace varios años, lo percibí por primera vez en mi viaje de 2016, el epicentro de la definición política a estos 3 estados del cinturón oxidado, también llamados en el plano político como la muralla azul, que decía en un video que grabé ayer, acá uno lo ve en Detroit, de primera mano, siendo la ciudad con mayor proporción de población negra de Estados Unidos, que más que muralla azul es la muralla negra. Que le brinda al Partido Demócrata, ya que la comunidad negra votan, según estimaciones de los encuestadores, en una proporción de 70-30 hoy a favor de Harris. Bueno, le brinda esa población negra una suerte de defensa para competir en estos estados donde Trump ganó por un promedio en los 3 de apenas 0,58%, y después los demócratas recuperaron de la mano de Biden por un margen también promedio de apenas 1,5%. Una situación que casi con seguridad se repetirá en la elección de este año, que
Uno puede pensar en aquella imagen de la película Match Point de Woody Allen, donde ve una pelota que toca la faja y queda ahí en una situación de indefinición, que si cae para un lado de la red o del otro. Si hay una palabra que ejemplifica esto, que es del inglés y la usan mucho los encuestadores cuando estiman, es toss up, empatado, cerrado. Y la raíz de esa suerte de judo tiene que ver con esta situación. Esta es una región de fuertes contrastes que ha sufrido todo el proceso de desintegración de sus actividades industriales y ha quedado una población negra mayormente aquí asentada en el condado de Wayne, cuya capital es Detroit, y en el vecino condado de Oakland, y por otra parte los condados del interior suburbanos y de tamaño intermedio, como Macomb y Kent, más del lado del lago Michigan. La ciudad más emblemática es Grand Rapids, que es ahí donde está asentado el músculo político de los republicanos y de Trump. Si de contraste se trata, precisamente toda esta población negra versus la población esa blanca anglosajona asentada en esos lugares, muchos de ellos están vinculados a actividades de granja, farmers, como los que vi el sábado a la mañana en esta visita que hice al Easter Market. Por ello, esta elección 2024 será una vez más una elección donde se pondrán frente a frente el músculo político, más bien de color negro, asentado en esta ciudad de Detroit, y todo lo que tiene que ver con la línea de defensa de una población blanca, más bien asentada en distritos suburbanos y con mayor dinamismo económico, por ahí ingresos que superan quizás los $75.000 anuales, y todo lo vinculado a lo que es la actividad agropecuaria. Lo que vi en movimiento en estos días en un video que grabé a la entrada de un partido de béisbol donde jugaba el equipo de acá de Detroit, los Tigers versus el visitante de Cleveland, los Guardians. Detroit versus everybody. En ambos casos, la hinchada de uno y de otro equipo prácticamente no se veía ningún hincha de color negro. Toda población blanca que resulta muy difícil ver acá en la diaria en las calles de Detroit. Historia de grandes oropeles, riqueza y esplendor versus la decadencia que sufrió esta ciudad durante los últimos 40 años. Un contraste similar al que se percibe en el plano político. Quedó una población sumergida de color negro, vinculada a la fidelidad y a la simpatía con el liderazgo demócrata, y por el otro lado, todos los núcleos suburbanos de población blanca, más ricos y que por ahí son más sensibles a la narrativa xenófoba de Trump, y a la par también aquella relacionada a los negocios. Algo que pude percibir el otro día en esta visita que realicé al suburbio de Hamtramck. Hoy, una comunidad musulmana poblada de inmigrantes provenientes
de Yemen, de Bangladesh y de la India, entre otros países de Asia y de Medio Oriente, así como de África. Elección de grandes contrastes, donde quedarán frente a frente estos dos núcleos que describí recién, a la par de estos nuevos condimentos que están incluidos en el menú político. Por ejemplo, el gran proceso de inmigración de gente proveniente de países musulmanes. Pero en particular, y viendo la magnitud acá que tiene la población de origen negro, la variable decisiva tiene que ver con en qué medida Kamala Harris logra activar y energizar esa franja de población y ese músculo político tan simpatizante con el Partido Demócrata, por ahí como lo hizo Barack Obama en 2008. En la medida que esa maquinaria, que uno ve la magnitud que tiene acá, se ponga en marcha, ello será decisivo para que el Partido Demócrata al menos pueda quedarse con este estado de Michigan, que son 15 sillas, 4 menos que el estado de Pensilvania y 5 más que el vecino Wisconsin. Cada elección es un partido diferente. Esta de 2024 es más parecida a la de 2016 en un aspecto. Esta de 2024 es más parecida a la de 2016 en un aspecto. Es un hombre contra una mujer, o sea, pone en primer plano la cuestión de género. Pero a la par también es una mujer de origen entre negro e hindú, lo cual también lleva y le pone un condimento más cercano a aquella elección que consagró Obama en 2008. Bueno, pero Biden era blanco y por ahí no logró movilizar y energizar al votante negro de estos lugares. Sí, pero es algo importante. Siendo blanco, por ahí logró desmotivar o desmovilizar o diluir todo eso que hoy le llaman voto identitario, que juega, por supuesto, a favor de Trump y los republicanos. En ese aspecto hay que descartar de plano cualquier comparación y asimilación con la elección de 2020. Esta será una elección combinación de 2016, pero más de 2008, donde la variable decisiva será precisamente esa. ¿Qué capacidad va a tener Kamala Harris para movilizar el voto, la muralla negra, así como la energizó, la activó y la movilizó Obama en 2008? Pero de ninguna manera nos podemos quedar con el juego de las comparaciones. Aquella elección de 2008 también tuvo un contexto diferente. Estados Unidos venía de 2 mandatos de Bush hijo con todo lo que implicó el involucramiento en esas ruinosas guerras, tanto en Afganistán como en Irak. Y de postre, la crisis financiera de 2008. Por cierto, una economía que, así como no jugó para los republicanos en aquella elección, que fue representado el partido por McCain, bueno, en esta oportunidad también tienen los demócratas una situación parecida, que no viene por el lado de una crisis financiera, pero sí inflacionaria. Obviamente, al lado de los valores de Argentina es nada, pero para la economía del hombre de la calle se nota mucho y mal. Vale decir, una economía de la calle, que si hay alguien que castiga en primer plano, es precisamente a esta población negra de bajos ingresos y que uno ve de que está bastante sumergida y peleando el día a día. ¿Logrará Harris saltar esa valla y poner la cuestión identitaria, pero por el lado negro, más en primer plano que la economía del día a día?
a la par de también poner en igual plano de importancia a un Trump que está compitiendo por tercera vez con todo lo que ello implica. Procesos judiciales, rispidez y ya vemos una prédica xenófoba y mucho más violenta que en las anteriores oportunidades. Planteando esta elección en términos, como él mismo dice, de batalla final. Es impactante ver semejante ícono de la modernidad en pie. Está impecable, más allá de notarse la actividad que es más bien de poca intensidad. Es una ciudad que ha tenido una crisis tremenda y por primera vez el último censo arrojó un poco de aumento de la población después de haber sufrido una sangría de 2/3 de su población a lo largo de 40 años. De mi última visita hace 8 años, algo de recuperación y de estimulación se nota. De hecho, este proyecto que tiene que ver con este edificio de Albert Kahn, que ya no tiene que ver con lo que fue en su época, sino desarrollo inmobiliario, departamento más bien de lujo, bueno, ello se reproduce en muchos otros proyectos que estoy viendo en la ciudad que la vez anterior que estuve no existía. Todo lo que se toca acá es sólido, materiales nobles. Estos edificios, quienes los pensaron, eran para 500, 1000 años, pero con un concepto que es simple, circulaciones fluidas, no hay ningún chirimbolo raro en el medio, nada, todo está hecho y además sobrio. El lujo, más bien, está a nivel de los materiales. Y de los detalles.